Estimado estudiante, te saluda el arquitecto Carlos Ibáñez Cubas. A través del siguiente video te doy la bienvenida al tema 3 de la sesión 2 del taller Edificio y Ciudad 2. A continuación hablaremos sobre definición de ciudad y cuáles son sus componentes. ¿Qué es una ciudad? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Todos hemos estado en una ciudad y sabemos distinguir una ciudad cuando la vemos. Una ciudad es Nueva York, una ciudad es Bogotá, una ciudad es Río de Janeiro, una ciudad es Chiclayo. Pero estos son solo ejemplos y no una definición en sí. ¿Qué hace a estos lugares ciudades? ¿Qué elementos presentes en ellos son los que asociamos con el concepto de ciudad? Edificios, gente, carros, comercios, muchos. Sullivan nos decía que una ciudad es un área geográfica que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña. Gleiser también sigue esta línea al decir que las ciudades son la ausencia de distancia física entre las personas. Entonces parece ser sencillo decir que una ciudad es mucha gente en poco espacio, pero ¿qué tanta gente es mucha gente? ¿O qué tanto espacio es poco espacio? ¿O qué tan denso es denso? Vale la pena tratar de dar respuesta a estas preguntas. No existe un criterio universal del tamaño o densidad mínima de una ciudad. Para empezar, ni siquiera existe una definición única de lo que es una ciudad. Durante el transcurso de la historia, varios personajes han intentado concebir una definición única, general y concreta de lo que es la ciudad, basándose en su entorno natural, su geografía, su religión, su ideología, su cultura y condicionantes tanto externas como internas. Estos factores han determinado el nacimiento y desarrollo de ciudades tan diferentes que al obtener una definición basándose en una sola de ellas, encontraríamos serias incongruencias en relación con estas ciudades de distintas ubicaciones, tiempos en la historia y demás cosas. Se han dado multitud de definiciones y algunas, si no contradictorias, por lo menos nada tiene que ver con otras igualmente respetables. No se trata de que existe error, sino que estas definiciones se refieren a conceptos de ciudades enteramente diferentes. Por eso creo que tal vez sea mejor definir la ciudad no por lo que es, sino por lo que hace en la vida de las personas. En conclusión, creo que valdría la pena recordar las palabras del gran historiador urbano Lewis Mumford, que en su libro La ciudad en la historia nos decía que quizás la mejor definición de la ciudad es, en sus aspectos más elevados, es decir, que es un lugar diseñado para ofrecer los espacios más amplios para promover conversaciones significativas. Componentes de la ciudad. La ciudad es un lugar que está compuesto por muchos elementos que la hacen ser ciudad como tal. Estos elementos los hemos visto en el transcurso de todas nuestras épocas y también vemos cómo han evolucionado, pero tal vez no los hemos diferenciado o quizás no les hemos prestado atención. Son lugares, objetos y construcciones que vimos en el crecer de nuestra vida. Vimos cómo evolucionaban y cómo iban evolucionando a una sociedad. Son los llamados componentes urbanos. Los componentes urbanos son entonces todos estos pequeños, medianos o grandes elementos que ayudan a construir y formar una ciudad. Podemos dar como ejemplo los usos de suelo, el sistema vial, los espacios verdes, los equipamientos urbanos, entre otros. Son al igual que los fragmentos urbanos parte esencial, vital de toda ciudad. La hace distinguir por esos elementos que sea reconocida, que tenga valor, cultura, riqueza propia, en mejores palabras, que tenga una identidad, una característica determinada que la distinga de cualquier otro lugar. En conclusión, sin componentes, la ciudad sería algo monótono, aburrido y sin motivo de ser. Por eso es tan importante crearlo nosotros como arquitectos. Ese es un buen objetivo,
y seguirlo llevando por todos los lugares en donde pasemos para seguir creando un buen ambiente. Y es este entorno físico el que impone las condiciones características a la ciudad y sus habitantes. La ciudad es la proyección de la ciudad y es muy importante comprender y analizar bien la ciudad para saber correctamente qué vamos a hacer en ella para su beneficio y no para su perjuicio. Muchas gracias, queridos estudiantes, y nos vemos en el siguiente tema.